nos llamó la atención que incluso en esta actualización de modelos y de nuestros pronósticos nos damos cuenta que en el 27 va a ser igual de difícil que la inflación llegue a su meta entre un 2 y 4%. ¿A quiénes beneficia el incremento del salario mínimo? Cerca del 10% de los ocupados ganan un salario mínimo. ¿Pero a quiénes termina perjudicando? A todos los 50 millones de colombianos. ¿Quiénes son los más impactados? Comercio, alojamiento y restaurantes, la industria manufacturera, las actividades inmobiliarias, salud y servicios públicos de agua y desechos. Hola a todos, un gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Hablemos de Economía. Un año nuevo, muchas noticias por discutir y por supuesto una buena energía que tenemos de parte de Investigaciones Económicas de Corfi que quisiéramos transmitirle a toda nuestra audiencia en este año que empieza, donde esperamos ver la remontada. El día de hoy me acompaña Julio Romero, nuestro gerente de análisis macro, y Fabián Osorio, el gerente de análisis sectorial, para tal vez una de las grandes preguntas que nos han hecho comenzando el año. Innegablemente estos primeros días del año han estado muy movidos en temas económicos, pero sin lugar a dudas el tema que más ha llamado la atención y que más nos ha pedido consulta es sobre el incremento del salario mínimo del 23% que se decretó el día 29 de diciembre, así de cierre de año del año pasado. Pues esto, la verdad, y hay que partir de eso, fue un dato y una noticia, una decisión muy por encima de lo que teníamos pronosticado nosotros, pero creo que la mayoría de analistas, en tanto corresponde o es equivalente a un aumento adicional al 17%, es decir, 17 puntos por encima de lo que usualmente se entiende como lo técnicamente deseable, que palabras más, palabras menos, es reconocer el poder adquisitivo, lo que se perdió en la inflación, por eso una variable es inflación, y en segundo lugar en la productividad, que de hecho la inflación cerró el año pasado en un 5,1%, mientras la productividad estuvo cercana al 1%, fue 0,9% en los primeros trimestres del año. Entonces, por supuesto, y creo que ha sido un tema de gran discusión internamente dentro del equipo de Corfi. Apenas se tomó esta decisión el 29 de diciembre, el equipo hizo actualización de pronósticos. Esto puede sonar como una buena noticia en la medida que cerca de 2 millones de hogares ven este beneficio, pero sin lugar a dudas el camino al infierno está hecho de buenas intenciones, y creo que acá es un caso donde aplica justamente este refrán, porque aunque algo que parece positivo en los ingresos de los hogares se puede traducir a temas muy negativos y cambios en los modelos macro y en los modelos de empleo que estamos pronosticando este año, y que es justamente lo que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Entonces yo quisiera comenzar, pues yo creo que sin lugar a dudas lo que más nos preocupa, y creo que el tema que inmediatamente hicimos una actualización, es el tema de los precios. En la medida que se aumente el salario mínimo muy por encima de lo técnicamente deseable, esto se va a generar un impacto en los precios que al final se ha traducido en un costo de vida adicional a todos los hogares. Entonces, Julio, si quiere, comparta un poco el análisis que hemos hecho y la nueva actualización de proyecciones con base a estos datos o a esta decisión que se tomó a finales del año pasado. Sí, César, gracias. Un saludo a todos nuestros usuarios. Efectivamente, el aumento en el salario mínimo, como usted ya lo explicó, cambió el panorama macro del 2026. Nosotros acabamos de publicar las proyecciones para el 2026 con una inflación para este año del 4,9%. Recordemos que en 2025 cerramos con 5,1% de inflación. Desafortunadamente, con el cambio en el salario mínimo, ese 4,9% ya no va a poder materializarse. Nosotros estamos revisando al alza el pronóstico a 6,5%, es decir, se va a alejar aún más del objetivo del Banco de la República, y eso va a tener unas consecuencias, digamos, para la economía, que va a implicar un aumento de tasas de interés. Yo creo que algo que usted tocó, pero me parece clave de resaltar, es ¿a quiénes beneficia el incremento del salario mínimo? Cerca del 10% de los ocupados ganan un salario mínimo. ¿Pero a quiénes termina perjudicando? A todos los 50 millones de colombianos vía mayores
costos, mayor costo de vida. Para explicar un poquito ese 6,5% pronóstico de inflación, y que ustedes entiendan un poquito cuál es el canal de transmisión del salario mínimo a los precios, tengan en cuenta que dentro de la canasta del consumidor, el IPC, hay casi 190 rubros. Cerca de 49 están indexados, es decir, sus precios se ajustan ya sea con la inflación rezagada, ya sea con el salario mínimo. Pero el peso dentro de toda la canasta es el 60%, aunque son solamente 49 de 188 rubros, esos 49 rubros pesan el 60% de la canasta al consumidor. ¿Qué tenemos en esa canasta? Tenemos comidas para el hogar, tenemos educación, tenemos transporte. Si ustedes se ponen a pensar, son servicios principalmente, cuya estructura de costos tiene un componente importante de salarios. Entonces, seguramente ustedes ya lo van a empezar a sentir o ya lo vienen sintiendo cuando va a comprar el corrientazo, el almuerzo, cuando va a la peluquería, cuando va a lavar el carro. Ya esos incrementos empiezan a incorporar mucho el aumento en los costos salariales, y eso es lo que, pues como les dije, pesa de forma importante en la canasta de los consumidores. De hecho, la inflación de servicios, si uno le quita arriendo, yo ahorita les explico por qué quitamos arriendo, pero la inflación de los servicios, excluyendo arriendos, pasaría del 6,5% más o menos a casi el 13%, o sea, casi que se duplica la inflación de los servicios sin arriendos. ¿Por qué no incluimos arriendos? Porque los arriendos es uno de los rubros que se indexa con base en la inflación rezagada, no con el salario mínimo, y todos sabemos que los contratos de arriendos se ajustan cada año es con base en el aumento del IPC del año inmediatamente anterior, no salario mínimo. Pero por ejemplo las cuotas de administración, estamos viendo un debate importante porque pues en todos los edificios, los conjuntos están ajustando esa cuota de administración con base en salario mínimo, y eso pues afecta de forma importante pues el bolsillo de los 50 millones de colombianos, más allá de los que pues de quienes están ganándose ese salario mínimo y se van a ver beneficiados en el corto plazo. Sí, y yo creo que es una noticia en cualquier caso pues preocupante, y insisto en esta frase: el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Totalmente una noticia que para muchos, o algunos más bien, parece positiva, sí va a tener un impacto importante en los costos, y como bien dice Julio, todo el tema asociado con servicios, todos lo que son intensivos en mano de obra, naturalmente aumenta el costo. Pero ya en los tres, y la audiencia ya estará sintiendo en enero muchos de estos ajustes que están haciendo los diferentes restaurantes, peluquerías, y uno también tiene la visión, pues porque la medida que si su mano de obra representa una gran parte de los costos operativos de la empresa, y esta aumenta en un 23%, es decir, 17% por encima de la inflación, naturalmente hay que corregir esta cifra. No sé si frente al dato de 6,5, pues yo sí creo que hay que llamar la atención, Julio mencionó, pero hay que hacer énfasis: este es un dato negativo. O sea, si bien hay algunos que dicen que de pronto un 5 o un 6% no está preocupante como un 10 o un 12, 13% que tuvimos hace unos años, pues yo creo que hay que advertir, y ahorita lo vamos a conectar más con el tema del Banco de la República, pero hay que advertir que el Banco de la República tiene una meta entre 2 y 4%. Digamos que en principio los precios, para que sean sostenibles, la inflación objetivo, digamos, es un rango medio de 3%, con un rango entre 2 y 4%. Entonces, sin lugar a dudas, que sigan aumentando el costo de vida, y muy importante porque esto implicaría que por sexto año consecutivo, en el año 2026, el Banco de la República no cumpliría su meta. Pero más aún, y creo que de pronto, si Julio en eso puede completar algunas cifras, en la medida, como bien mencionó Julio, muchos de los efectos que estamos viendo es vía indexación, es decir, yo hago los ajustes con base en lo que pasó el año pasado o la edición de salario mínimo. Es predecible que en el año 2027 veamos una situación muy similar. A nosotros nos llamó la atención que incluso en esta actualización de modelos y de nuestros pronósticos nos damos cuenta que en el 27 va a ser igual de difícil que la inflación llegue a su meta entre un 2 y 4%. Y esto, sin lugar a dudas, es una muy mala noticia y refleja justamente estos efectos negativos que va a tener el salario mínimo, y que por supuesto todos los colombianos, cerca de 50 millones de colombianos, vamos a terminar pagando. Sí, total, muy oportuno el comentario. En 2026 el efecto salario mínimo ya lo explicamos, pero eso va a tener un efecto de segunda vuelta. Y es, como la inflación en 2026 va a ser más alta debido a choque de salario mínimo,
En 2027 todo lo que se indexe con base en la inflación de 2026 pues va a tener un punto de partida más alto, y ese es el caso particular de los arriendos. Los arriendos pesan un 25% de la canasta del IPC. Entonces eso le está poniendo un piso, esa gran indexación que tenemos en Colombia, le está poniendo un piso a la inflación, y seguramente en 2027 vamos a tener inflaciones todavía por encima del rango del Banco de la República. Son malas noticias pensando en que pues los hogares, las empresas, después de un ciclo complejo de tasas de interés altas, estábamos esperando que pudiéramos ver recortes. Esa esperanza se aleja con ese panorama inflacionario. Y creo que entonces entremos en materia al tema de tasas de interés. Yo sé que muchas de las personas que nos siguen pues son empresarios o consumidores, y naturalmente la tasa de interés tiene muchas implicaciones en sus decisiones del día a día. Y acá es donde hicimos la segunda actualización. Una primera, recordemos, aumentamos el pronóstico de inflación de un 4,9 a un 6,5%. Y esto naturalmente lo que se ha traducido también es que el Banco de la República va a tener que ser un poco más agresivo en el aumento de tasas en este año. Nosotros en el informe del año pasado advertíamos que las tasas de interés podrían subir cerca a un 9,75. Yo creo que vale la pena llamar la atención, pues cerramos el año pasado con una tasa de interés del 9,25. Una subida del 9,75 era una subida de apenas 50 puntos básicos. Hoy estamos avisorando más una subida entre 250 puntos básicos y 300 puntos básicos en la tasa de interés. ¿Por qué? Porque naturalmente el propósito y el objetivo no solamente del Banco Central, sino de la política monetaria como está en la Constitución determinado, es que tiene que hacer lo posible para llevar la inflación a su meta. ¿Y cómo puede realizar esto? Es a través de subir las tasas de interés, que esto es lo que hace, y de pronto para los que no son expertos, lo que hace o lo que busca el Banco de la República con esto es que el consumo y algunos bienes que son muy dependientes de las tasas de interés pueda desacelerarse, y de esa manera las presiones atadas al consumo o atadas a las tasas de interés pues se desaceleren y se dejen de generar presiones adicionales de inflación. Tener unas tasas de interés nuevamente cercanas al 12% o al 11%, yo creo que es otra muy mala noticia. Al final, piénsenlo ustedes en la toma de decisión. Si ustedes van a tomar un crédito de vehículos, si ustedes van a tener un crédito de consumo, si ustedes están pensando en endeudarse para cualquier en una empresa para aumentar la inversión, pues naturalmente nos vamos a ir viendo afectados a un nivel de tasas que ya de por sí era alto. Un nivel de 9,25 como está actualmente relativo a otros pares es un nivel sustancialmente alto frente a lo que es la región, y el costo de financiamiento acompañado además por la incertidumbre fiscal y global y nacional, pues yo creo que es algo que el costo de endeudarnos y el costo de capital sigue siendo muy alto. Entonces pues no sé si usted, Julio, nos precisa pues cómo llegamos a este nivel, el rango que tenemos entre 250 puntos básicos y 300, y cuáles son las implicaciones que esto puede tener en materia económica. Exactamente, César. La consecuencia de tasas de interés más altas es quizás de las noticias más preocupantes, pensando en que Colombia viene en un ciclo de recuperación muy desbalanceado, basado en consumo y no tanto en inversión, y lo que necesita este país en ese momento es reactivar la inversión. Con tasas de interés altas, pues ese panorama se complica. Además de, digamos, el choque que se espera por el salario mínimo se va a trasladar sobre todo en expectativas de inflación. Y nosotros en Corfi venimos, digamos, resumiendo esto en que más que detrás de la inflación, el Banco de la República va por las expectativas de inflación al final. Esa es la muestra de credibilidad de un banquero central. Cuando él le pregunta a los poco más de 40 analistas cada mes cuánto esperan que sea la inflación a un mes, a 3 meses, a 12 meses, a 24 meses. Y esas expectativas de inflación empiezan a mostrar que ya el mercado está esperando que la inflación este año no esté por sexto año consecutivo, como lo decía César, dentro del rango meta, sino que se aleja. Ya estamos hablando de 6,5%, esto es más del doble de la meta de inflación. Es una muy mala noticia, y los miembros de la Junta del Banco de la República, por lo menos la mayoría que hemos visto que fue muy cautelosa en 2025 para no bajar tasas, ahora van a tener que, desafortunadamente, tomar una postura mucho más agresiva incrementando tasas. Y aquí hay una explicación que me pareció súper oportuna del gerente Leonardo Villar, precisamente en el foro de Corfi, y eso fue a comienzos de diciembre, antes del salario mínimo, y él dedicó una parte de su intervención a explicar lo que pasó en Brasil. Esa tasa de inflación empezó a repuntar, y ante todo las expectativas de inflación repuntaron en un ambiente
de preocupación por la situación fiscal de Brasil. Ese ambiente en que se cuestionó la credibilidad en la sostenibilidad de las cifras fiscales de Brasil y se cuestionó la credibilidad en la meta de inflación, obligó al Banco Central a responder de una manera muy dramática, subiendo las tasas de interés de una manera fuerte. Ya comenté que venían bajando más o menos paralelo a nosotros, 10.5%, y de golpe tuvieron que responder con un aumento muy fuerte y llevaron las tasas de interés al 15%, las tasas de interés del Banco Central hasta corto plazo a 15%, y ahí la han mantenido. En Brasil, hacia finales del 24, comienzos del 25, las expectativas de inflación empezaron a subir, empezaron a alejarse del rango objetivo, y el Banco Central de Brasil tuvo que subir tasas de forma muy agresiva, llevándolas del 10,5% al 15%, o sea, subió 450 puntos básicos la tasa de interés en Brasil. Colombia no es exactamente Brasil, pero sí se está pareciendo cada vez más. Y el hecho de que el gerente Villar lo haya mencionado, yo creo que es una buena pista de lo que ellos están viendo. Si las expectativas de inflación, como ya lo acabamos de ver en la encuesta del Banco de la República de enero, que salió hace muy poco, ya el consenso está esperando que en 2026 la inflación sea del 6,4%, o sea, muy cerca. El consenso de analistas se ajustó mucho a lo que esperamos en Corfi. Pensando en reacción de política monetaria, pues tiene que ser una reacción contundente. Entonces, de nuevo, el Banco Central va a tener que ir a anclar las expectativas de nuevo. Eso le va a costar unos 250, 300 puntos básicos de subida. La discusión está a qué velocidad van a hacerlo. Entre más rápido, nosotros creemos que podría tener un impacto más efectivo en las expectativas de inflación, y de cierta forma podría empezar a darse la discusión más adelante de bajar tasas de interés. Si las expectativas de inflación corrigieran, podríamos estar hablando que más adelante se pueden bajar tasas de interés, pero por ahora el ciclo de subidas es inminente. Lo que estamos discutiendo es a qué velocidad para la primera reunión del Banco de la República, que va a ser a finales de enero. Estamos esperando que haya un aumento de la tasa de interés de 50 puntos básicos, aunque no nos sorprendería que pudiera ser más. Estamos en un terreno desconocido. La verdad es que el banco está enfrentando una situación sin precedentes en cuanto al desanclaje de expectativas, 6 años seguidos sin cumplir la meta. Seguramente vamos a seguir viendo una junta muy dividida, con 4 codirectores que han estado muy del lado ortodoxo y que seguramente van a ser los que defiendan la subida de tasas, y otros 3 codirectores que van a ser pues heterodoxos, que digamos van a tener argumentos para no subir tasas. Pero en todo caso sí es una mala noticia, pensando en crecimiento, pensando en reactivación de la inversión, de sectores como vivienda, de sectores como infraestructura. En general, pues hay muchos proyectos que con tasas de interés altas han enfrentado dificultades para poder ser económicamente viables. Y pues el panorama 2026-2027 sí nos dice que vamos a tener tasas de interés pues altas por más tiempo. Muchos nos preguntan por qué llegamos a este resultado de 250 puntos básicos y 300 puntos básicos. Esto es un compendio de elementos. Por supuesto, lo mencionó Julio, el tema de expectativas de inflación, del desanclaje, pero hay una que a mí me parece muy valiosa para tener presente. Es la tasa de interés real. La tasa de interés real es básicamente la diferencia entre cuánto es la tasa nominal versus cuánto, o quitándole el efecto inflacionario, para saber cuánto realmente yo estoy pagando en tasa de interés. Entonces, en el caso, lo que estamos viendo hoy en día es una tasa de interés nominal del 9.25, que le quitamos o le descontamos una inflación cercana al 5%. Esto nos da una tasa de interés real más o menos cercana al 4%. ¿Por qué esto es relevante? Porque un poco el análisis que hicimos dentro del equipo, y que creemos que el equipo técnico del banco y así mismo los codirectores van a tener en cuenta, es que solo en el efecto de inflación, o sea, es decir, real en términos de inflación y de precios, ¿cuánto creemos que puede ser el impacto? Recordemos que nuestro cambio fue de 5% a un 6,5%. Es decir, que aumentó en 1,5 o 150 puntos básicos la inflación. Eso diría que en principio, para mantener la tasa de interés real cercana al 4%, tendría que subir en 150 puntos básicos. Esto llevaría más o menos a 10,75. ¿Por qué nosotros creemos que puede haber espacio y porque incluso va a subir aún más el Banco de la República la tasa? Porque incluso ya observábamos en diciembre y antes de esta discusión de salario mínimo, que la tasa de interés real no era lo suficientemente contractiva para contraer la demanda y de tal manera bajar los precios. Seguíamos viendo que las presiones inflacionarias se mantenían.
Entonces el supuesto o uno de los supuestos que tenemos detrás de esto es que aparte del ajuste natural que se tendría que hacer vía costos, tiene que haber una política un poco más contractiva y tal como lo dijo el gerente de la red del banco en nuestro evento, y en general los diferentes codirectores han dicho que la tasa de interés real actual no es lo suficientemente contractiva. Esto es lo que nos lleva a ese resultado, que pues es un tema un poco técnico, pero sí muchos lo preguntan de cómo llegamos a este nuevo escenario un poco más alto de los 150 puntos básicos que uno pensaría inicialmente, y creo que esto es muy relevante para que ustedes en sus discusiones internas lo puedan tener. Clave lo que está diciendo César de cómo llegamos al 11,75% de tasas de interés que esperamos. Estamos esperando que la tasa real sea más alta del 4% en la que estuvo todo el 2025 sin lograr que las expectativas sean claras. Entonces estamos esperando una tasa real del 5% como medida necesaria para intentar reversar las expectativas. Y antes digamos de pasar al tema de mercado laboral, creo que es importante plantear este tema, y es: el Banco de la República tiene una herramienta que es su tasa de interés para desalentar el consumo, las presiones de demanda. El tema es que la inflación, como lo dijimos al comienzo, está muy presionada por la indexación. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la labor o cuál es el impacto de la tasa de interés en arriendos? ¿Cuál es el impacto de la tasa de interés en salarios? Es muy limitado. Realmente el margen que tiene la tasa de interés para desacelerar la inflación es en bienes, por ejemplo, transables, en la demanda de vehículos, de electrodomésticos, bienes que se adquieren sobre todo con deuda, pero eso pesa menos de los bienes indexados. Entonces el marco tiene que ser muy contractivo precisamente para poder que ese componente, que sí es muy sensible a tasas de interés, pueda compensar toda la presión que estamos viendo en indexación. Y digamos, un tema que estamos estudiando aquí en el equipo y que esperamos próximamente contarles a todos es qué está pasando con el consumo, porque es un consumo que es el que está liderando la reactivación económica y que, a pesar de las tasas de interés altas, sigue creciendo. No hay evidencia de que ese consumo esté siendo por mayor apalancamiento, por mayor crédito bancario. Puede estar muy influenciado por remesas, puede estar muy influenciado por la bonanza cafetera, pues digamos, en los componentes que están impulsando el consumo de los hogares y que quizás no son tan vulnerables o sensibles a la tasa de interés, y que hace más difícil y compleja la labor del Banco de la República en este momento. Y creo que esto nos lleva justamente entonces al tema de empleo, y entonces ahora abordaremos en los análisis que hemos hecho preliminares del impacto de empleo. Yo digo que la tercera variable que vemos un impacto claro de este aumento desproporcionado del salario mínimo es el empleo, que vale la pena. Nosotros el año pasado hicimos varios informes cuyo título era Descifrando el mercado laboral, porque creo que con excepción de 4 o 5 meses la tasa de desempleo se ubicó en los mínimos históricos el año pasado, y ahí tenemos algunas hipótesis validadas, no validadas, pero digamos hipótesis de cómo se puede justificar este dato tan bajo de desempleo. Pero sin lugar a dudas, el aumento de un incremento del 23% del salario mínimo da indicios de que el impacto más notable ya en términos de la calidad de vida, los ingresos, puede ser a través del empleo. En la medida que muchos empresarios, en la medida en particular, dado que más del 90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas y muchas intensivas de servicios, como ya le hemos venido indicando, pues va a tener muchas dificultades de poder pagar el salario mínimo, y de tal manera pues puede ya tomar la decisión, bien sea de despedir o de pasar a las personas a la informalidad, o de tomar este tipo de decisiones que son lo que la literatura, de acá no estamos hablando como de opinión personal, en general la mayoría de trabajos académicos en Colombia son unos muy buenos del Banco de la República, han demostrado cómo los aumentos desproporcionados del salario mínimo por encima de las reglas técnicamente deseables llevan o conducen a un mayor nivel de desempleo o un mayor nivel de informalidad, que es el paso natural ante estas medidas. Pero me gustaría que compartiéramos los análisis que hicimos del tema sectorial. Yo creo que es como la primera aproximación que hicimos a este fenómeno. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Claro, mayor desempleo, informalidad, pero también esos estudios muestran que pueden incentivar la automatización en el corto o mediano plazo si los costos laborales aumentan. Las empresas tienen los costos, diferentes costos, y un aumento del 23% del salario mínimo sin duda alguna presiona los costos laborales y reduce sus márgenes, y eso los lleva a tomar decisiones sobre las personas que ganan ese salario mínimo. Pero los impactos de esas empresas o los impactos sobre esos sectores son heterogéneos, son diferentes y dependen de varias cosas. Lo primero es el grado de formalidad.
No es lo mismo, por ejemplo, un sector como el agropecuario que tiene una tasa de formalidad menor al 50% o la administración pública que tiene una alta tasa de formalidad. ¿Y por qué es importante hablar de formalidad? Porque son los empleados formales o son las empresas formales las que están sujetas de esta regulación. Ahorita Julio hablaba de quiénes impactan o quiénes benefician el aumento del salario mínimo, y un dato importante es que más de la mitad de los trabajadores en Colombia son informales y no están sujetos a esa regulación. Y más aún, el 70% de los trabajadores informales ganan menos de un salario mínimo. Entonces a ellos no les va a impactar esta medida. Entonces vámonos a los formales, donde más de entre 4 y 5 empleados de cada 10 son formales en Colombia. Ahorita hablaba de una cifra de 2 millones de hogares, algunos que uno ya establece como un margen de 100.000 o menos 100.000 o más 100.000 al salario mínimo. Eso puede llegar al 33%, pero en general incluso Fácil, el 33% es de los formales. de los formales que gana entre 1 y 1,5 salarios mínimos. No, entre 1 y 1.5 salarios mínimos es más o menos el 50%. Alrededor del salario mínimo, no exactamente el salario mínimo, es 1 de cada 3 formados. Y esos son más de 3 millones, entre 3 y 4 millones de trabajadores formales. A ellos son los que les va a impactar el aumento del salario mínimo. Entonces es importante tener en cuenta ese segundo indicador, que es la comprensión salarial. ¿Qué porcentaje de personas recibe salario mínimo? Y por ejemplo, ahorita hablamos de agro, que es un sector predominantemente informal. Pero en el agro, el 60% de los trabajadores formales ganan alrededor de un salario mínimo. Entonces hay que tener estas variables en cuenta. Y la tercera variable importante para tener en cuenta son las empresas. César lo mencionaba bien, el 90% de las empresas son pequeñas o microempresas, y esas empresas son las que más se enfrentan problemas para ajustar sus costos o para hacer un ajuste frente a este aumento de los costos salariales. Son las que más, esto lo decimos nosotros, lo dice la literatura, creo que no hay ningún debate al respecto, y hay que ver en qué sectores son más predominantes los empleados formales en esas pequeñas y microempresas. Entonces hicimos un cálculo de vulnerabilidad para determinar esto, tomando en cuenta estas variables, y nos dimos cuenta que los sectores más vulnerables, porque o tienen una alta tasa de formalidad o porque tienen una mayor participación de empleados formales dentro del total, que ganan el salario mínimo dentro del total, son salud, actividades inmobiliarias, la industria, que es tan importante, tenemos también comercio y también tenemos alojamiento. Esos son los sectores que más se van a ver impactados. Por otro lado, sectores que también se van a ver impactados, de pronto no en la mayor medida como estos que acabo de mencionar, son el agropecuario, porque como se lo mencioné, es un sector que, si bien es informal, la mayor parte de los empleados formales ganan alrededor de un salario mínimo. O la administración pública, que es un sector en el cual menos del 20% de los trabajadores formales ganan alrededor de un mínimo, pero es un sector que es predominantemente formal. Y para cerrar, creo que el sector que menos vulnerabilidad tiene, y no quiero decir que no sea vulnerable, simplemente que tenga menos vulnerabilidad, es minas y canteras, porque es un sector en el cual la mayor parte de los empleados gana más de un salario mínimo, los empleados formales, y es un sector que también es predominantemente informal. Al final, a la larga, creo que la conclusión es: esto va a impactar a todos los sectores, pero no todos los sectores reciben el mismo impacto. Y eso hay que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de política pública. Por ejemplo, si yo quiero hacer política pública para un sector, ¿a quién favorezco y a quién no? Bueno, Fabián, yo creo que muy relevante es lo que nos ha preguntado mucho, y en particular los temas sectoriales. Creo que una de las conclusiones relevantes del estudio que hicimos es que, con la excepción de minas de energía, que es un sector intensivo en capital más no en mano de obra, casi que todas las actividades económicas del país se verían afectadas por este salario mínimo, ¿cierto? Sí, sin duda alguna. Nosotros analizamos 20 actividades, 19 de ellas se ven impactadas fuertemente por este aumento de salario mínimo. La excepción, como bien lo decía usted, es minas y canteras. ¿Quiénes son los más impactados? Comercio, alojamiento y restaurantes, la industria manufacturera, las actividades inmobiliarias, salud y servicios públicos de agua y desechos. Pero cuando uno mira, sale un poquito de esos sectores, encontramos, por ejemplo, servicio doméstico, agropecuario y construcción, que tendría un impacto menor a estos que acabo de mencionar, pero igual considerable, significativo. Bueno, pues yo creo que este es un espacio que queríamos mostrar justamente el impacto que puede tener el desproporcionado aumento del salario mínimo en un 23%. A aquellos que nos siguen y a aquellos amigos que de pronto celebraron la noticia al cierre del año pasado, repitan esa frase:
el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y si bien esto puede sonar como una medida que ayuda a una cantidad de gente importante, 2 o 3 millones de personas, lo cierto es que detrás de esto, como bien ya indicó Julio y Fabián, pues tenemos un aumento del costo de vida. La inflación, recordemos, de este año está pronosticada en un 6,5% e incluso ese escenario luce conservador a la luz del impacto que puede tener los temas indexados. Segundo, unas mayores tasas de interés, el costo de financiamiento, la inversión va a seguir rezagada. Si ustedes tenían intención de comprar vivienda, comprar vehículos a través de un crédito, naturalmente esto se va a reflejar en un incremento de las tasas de interés. Y por último, que aunque suena un tema muy numérico, es un tema de la vida del día a día. Si usted trabaja en el sector constructor, si usted trabaja en el sector inmobiliario, si usted trabaja en el sector servicios, pues naturalmente esta decisión va a implicar muchos riesgos y ustedes cada vez, las empresas donde trabajan o son parte o son dueños, pues va a tener muchos retos relevantes en esta nueva realidad económica del 2026. Pues la idea de este podcast de inicio de año era justamente abordar ese tema tan retador. Para ser honesto, el equipo va a seguir trabajando. Vemos que es una reacción rápida, una decisión que va a tener implicaciones en largo tiempo, entonces seguiremos compartiendo con ustedes información y por supuesto pues no cabe duda que cuenten y sigan contando con el equipo de investigaciones de Corfi Colombiana para un año 2026 retador, que como lo dijo nuestro informe del año pasado, esperamos una gran remontada, tendremos unos grandes retos que vendrán y que probablemente el próximo gobierno tendrá que abordar, pero confiamos y somos optimistas de que tomando las decisiones adecuadas, llevando una agenda económica clara y priorizando los temas que son relativamente sensibles, pues vamos a tener una remontada, además muy alineado con el mundial. No sé si hay algo más por aportar o ya damos por terminada esta charla. Simplemente algo para aportar lo que mencionaba Julio, y es el aumento de los costos salariales igual va a comprimir los márgenes de las empresas y eso va a llevar a que tengan menos recursos para invertir, y esto va a generar este círculo vicioso de mayor consumo, menos inversión, y necesitamos, como bien decía Julio, revertir esto para ir por la remontada. Sí, para cerrar también con ese tono, yo creo que las empresas igual van a tener que reajustar su estructura de costos. Al final este incremento es proporcional al salario mínimo, puede acelerar la optimización en la medida de lo posible de muchos sectores, de pronto reemplazar parte de sus operaciones con mayor tecnología, con inteligencia artificial. Esto al final pues va a generar varios efectos que vamos a ir viendo y que nosotros estaremos pues aquí dispuestos para poder ofrecerles los mejores análisis sobre las consecuencias que vayamos estimando. Bueno, muchas gracias y espero que sigan en contacto y nos sigan viendo en nuestro podcast Hablemos de Economía.